La temporada 2023-2024 está llegando a su final y por eso en las próximas semanas vamos a conocer a los equipos ascendidos a las primeras divisiones de las diferentes ligas de la CONCACAF y por eso hoy les vengo a comentar quiénes podrían ser esos nuevos equipos en las máximas categorías. Los nuevos inquilinos de las máximas categorías de la CONCACAF. Odio esa expresión, eso de nuevo inquilino. No sé si en el resto de la región lo utilizan, sé que en Guatemala hay una versión parecida, pero al menos aquí en Costa Rica, cada vez que hay un ascenso, en todos los medios titulan: este es el nuevo inquilino de la primera división, conozca al nuevo inquilino de la máxima categoría, y así sucesivamente utilizando exactamente la misma expresión y no la soporto. Pero hoy precisamente venimos a hablar de esos equipos que van a conseguir el ascenso en las principales ligas de la CONCACAF. Recordemos que en Norteamérica no hay ascensos y descensos, que en Panamá no coinciden porque se juegan torneos anuales y no, digamos, temporada 23-24, como es en el caso de la mayoría de CONCACAF. Entonces hoy de hecho venimos a hablar de 5 ligas centroamericanas y sus equipos ascendidos, precisamente porque hace unas semanas estuvimos hablando de quienes descendieron y muchos de ustedes me pidieron que hablara de quienes los iban a reemplazar, de quienes podían conseguir el ascenso, y por eso estamos aquí con este video, que de una vez iniciamos el repaso de arriba hacia abajo como siempre con Guatemala, que aquí pueden observar quién fue el campeón del torneo de Apertura 2023 en el ascenso, en la primera división de Guatemala, porque recordemos que allá la segunda categoría se llama Primera División. Juventud Pinulteca, que se llevó el título. Voy a explicar primero cómo funciona el ascenso en Guatemala. Allá lo que importa realmente no es quedar campeón del torneo, sino los dos equipos que lleguen a la final, porque el campeón de la Apertura se enfrenta al subcampeón del Clausura y el campeón del Clausura se enfrenta al subcampeón de la Apertura en 2 repechajes, y de ahí salen los 2 equipos ascendidos, porque recordemos que en Guatemala son 2 los que descienden y por ende 2 los que consiguen el ascenso, y por eso, como les decía, no importa tanto quedar campeón sino llegar hasta la final. Además se puede dar un tema, y es que si un equipo llega las 2 veces a la final, automáticamente consigue el ascenso, aunque haya sido subcampeón en los 2 torneos, pero por llegar 2 veces a la final, consigue el ascenso y deja que los otros 2 equipos se enfrenten entre ellos. Podrían ser incluso los 2 campeones que tienen que enfrentarse entre ellos por cada uno haber llegado solamente a una de las 2 finales. Evidentemente, si los que llegan a las 2 finales son los mismos 2 equipos, pues automáticamente ambos consiguen el ascenso. Aquí vemos contra quién se enfrentó Juventud Pinulteca en la final de la Apertura. Fue contra el Club Deportivo Marquense, y por ende estos 2 equipos ya tienen, digamos, que un 50% del ascenso conseguido, porque aunque no lleguen a la final de Clausura, igual van a enfrentarse a los equipos que sí lleguen en ese repechaje. Pero así marcha de momento el Clausura 2024 en la primera división de Guatemala. Juventud Pinulteca frente a Juventud Copalera y Marquense frente a Suchitepeques. El tema es que Juventud Pinulteca perdió el partido de ida 0-1 frente a Juventud Copalera, mientras que Marquense consiguió ventaja de 1-0 sobre Suchitepeques. Entonces aquí Marquense está a un paso de meterse a otra final, y aunque quedó subcampeón de la Apertura, como les estaba diciendo, ya por meterse otra vez a la final conseguiría el ascenso automáticamente, mientras que Juventud Pinulteca necesita remontar para conseguirlo y que ambos vuelvan a acceder a la final y por ende ambos asciendan de forma automática. En caso de que ya sea Juventud Copalera o Suchitepeques logren meterse a la final, si son los 2, pues tendrán que después jugar repechajes frente a estos mismos 2 equipos, frente a Juventud Pinulteca y frente a Marquense, o en el caso de que sea solamente uno, pues tendrá que jugar repechaje frente al que no se haya metido a la final. Entonces es un poco complejo, pero creo que lo pueden llegar a entender. Simplemente campeón contra subcampeón y campeón contra subcampeón. Si alguno de los equipos llega a las 2 finales, consigue el ascenso directo y deja que se enfrenten los demás. Si son los 2 los que se repiten, pues simplemente ascenso directo para ambos. De momento con un 50% del boleto, como les decía, Juventud Pinulteca y Marquense por haber llegado a la final de la Apertura. Veremos qué sucede ya en el cierre de este Clausura 2024, pero estos son los 4 equipos que tienen posibilidades. Por cierto, 2 bastante históricos allá en el fútbol chapín. Marquense, que descendió desde la temporada 2017-2018, y lo mismo con Suchitepeques, que en esa misma temporada ambos juntos de la mano bajaron a la segunda categoría y ahí se han mantenido hasta la fecha. Veremos si
ambos, podrían ser ambos, o si solamente uno de ellos vuelve al ascenso a la Liga Nacional de Guatemala. Así que así está el tema en Guatemala. Continuamos ahora con El Salvador, en donde, como pueden observar, el campeón del torneo de apertura 2023 fue el Club Deportivo Titán, equipo de Texistepeque. No sé si es Chis, porque aquí me vuelvo a lo mismo como con el Misco en Guatemala, que no sé si es, bueno, ya me dijeron que se pronuncia Misco, pero aquí no sé si esa X se pronuncia de esa forma. No voy a meterme más enredos en donde no tengo por qué meterme. El Club Deportivo Titán fue el campeón del torneo de apertura 2023 y en este momento el torneo de clausura marcha de la forma en la que pueden observar aquí. Están en los cuartos de final. Y aquí en El Salvador es más sencillo, recordemos que solamente un cupo el del ascenso y al final el campeón de la apertura se enfrenta al campeón de la clausura por ese cupo, o en caso de que sea el mismo en los dos torneos, pues consigue el ascenso de forma automática. Ahí vemos el Club Deportivo Titán se encuentra aún con vida, se va a enfrentar a Racing Junior, después está Los Laureles contra Destroyer FC, el CD Roble contra el CD Cruzeiro, el Cacahuatique frente a Corinto, y esos son los duelos de los cuartos de final y los equipos que tienen posibilidades ya sea de campeonizar en este clausura y enfrentarse a Titán, o que Titán repita como el campeón y que por ende consiga el ascenso de forma automática allá en El Salvador para la primera división. El Titán, que de hecho es bicampeón porque ya había sido campeón del clausura en 2023 pero no pudo conseguir el ascenso. Ahora veremos si ya puede por fin conseguirlo y meterse a la primera división. Así está el tema en el fútbol salvadoreño. Continuamos ahora con el fútbol de Honduras, en donde aquí pueden ver cómo fue la final del torneo de apertura 2023. Juticalpa contra el Club Atlético Independiente, y quien lo ganó fue precisamente Juticalpa. Se llevó el título y allá en Honduras es igual que en El Salvador. El campeón de la apertura se enfrenta al campeón de clausura y el que gana es el que asciende, o en el caso de que se repitan campeones, pues el que automáticamente el que haya sido campeón en los dos torneos es el que consigue el ascenso porque es solamente un cupo. Entonces de nuevo Juticalpa ya tiene un 50% del boleto para la primera división y así marcha de momento la Liga Nacional de Ascenso en su liguilla del clausura 2024. Honduras Progreso frente a Juticalpa, que ahí está todavía con vida. Platense contra el Arsenal, Independiente contra el AFI Academia, Real Juventud frente a Lones son esos cuartos de final. Así que una vez más, si Juticalpa vuelve a ser campeón, asciende automáticamente, o en el caso de que sea Honduras Progreso o Platense o Arsenal o Independiente o Academia o Real Juventud o Lone, el que quede campeón tiene que enfrentarse a Juticalpa por ese cupo a la primera división. Así que estos son los equipos que aún están con vida en el ascenso allá en la Liga de Honduras. Continuamos ahora con la Liga Nicaragüense, en donde aquí también es un poco más complejo porque no solamente hay un ascenso directo, sino que hay un repechaje. Entonces vamos a repasarlo. Aquí pueden ver en pantalla la imagen de Juventus, que fue campeón del torneo de apertura 2023. Este equipo que también ya tiene un paso para ascender a la primera división, pero así marchan de momento las semifinales del clausura. Rancho Santana frente a Matiguás y Real Madrid contra precisamente Juventus. Allá en Nicaragua los dos campeones se enfrentan y el que, si son distintos, el que gana es el que asciende de forma directa y el que pierde tiene que jugar un repechaje frente al penúltimo lugar de la primera división, que recordemos fue Matagalpa. Entonces Matagalpa se enfrentaría al subcampeón. Aquí el tema es que no se especifica qué sucede si, por ejemplo, el campeón de los dos torneos es el mismo, es decir, por ejemplo, que Juventus vuelva a ser campeón aquí en el clausura y los dos subcampeones son distintos. En el caso y de hecho sería así en caso de que Juventus quede campeón, porque Real Madrid fue el que quedó subcampeón en la apertura y aquí, como pueden ver, se está enfrentando a Juventus, por lo cual no puede ser subcampeón nuevamente Juventus siendo campeón. Alguno de los dos va a quedar eliminado en las semifinales. Entonces eso es lo único que no tengo muy claro en Nicaragua, si se tienen que jugar entre los dos subcampeones una serie para ver cuál es el que accede a la liguilla frente a Matagalpa, o si el que hizo más puntos en la temporada regular. No sé, eso sí no me queda claro del todo, pero como les digo, en teoría en Nicaragua se enfrenta campeón de la apertura frente a campeón del clausura. El que gana de esos dos es el que asciende de forma directa y el que pierde tiene que jugar el repechaje frente a Matagalpa en este caso, para ver si puede conseguir el doble ascenso o si Matagalpa mantiene la categoría. Así está el tema ya en Nicaragua, que por cierto no les dije, así están los resultados en la ida. Tanto Rancho Santana
como el Real Madrid consiguieron un 1-0 en la ida de las semifinales. Veremos quiénes terminan accediendo a la final. Y finalmente llegamos al fútbol de Costa Rica, en donde aquí, como pueden observar, Santa Ana Fútbol Club fue el campeón de la Apertura 2023. Y en Costa Rica es como en El Salvador y es como en Honduras. Simplemente el campeón de la Apertura se enfrenta al campeón del Clausura y el que gana se queda con el cupo a la primera división. En caso de que sea el mismo, pues de forma automática consigue el ascenso. Y eso parece que es lo que va a suceder en Costa Rica, porque aquí pueden observar la final del Clausura. Nuevamente Santa Ana enfrentándose a Jicaral Cercó, un conjunto que descendió en la temporada 2021-2022, pero que el día de ayer se jugó el partido de ida en la casa de Santa Ana y consiguió un contundente 3-0, por lo que la próxima semana conoceremos si Santa Ana logra mantener esa ventaja. Se coronaría campeón del Clausura y como ya fue campeón de la Apertura, de forma automática conseguiría el cupo de la primera división. Jicaral, que tiene que revertir ese 3-0 ya apenas para quedar campeón del Clausura, y ahí se tendrían que ir a otra serie precisamente entre estos dos equipos. Los mismos tendrían que volver a jugar 2 partidos. Ahí sí ya el que gana sería el que asciende, pero como les digo, todo muy puesto para que sea Santa Ana el nuevo equipo de la primera división del fútbol costarricense. Así que así está el tema en el ascenso de las ligas centroamericanas, de las más importantes, digamos, que tienen ascensos y descensos en este momento en la CONCACAF. Si tienen dudas, me las pueden dejar aquí abajo en los comentarios, sobre todo en Nicaragua, la duda que estaba planteando. Si alguien la sabe, que me la deje y me la aclare aquí en los comentarios, pero voy a estar respondiendo a todas las preguntas que me dejen. Un like, por favor, compartan este video, suscríbanse al canal para seguir muy de cerca todo este desarrollo, ya no solamente de ascensos y descensos, sino también de clasificación a Copa Centroamericana, clasificación a la Conca Champions 2025, previa de Liga de Naciones, de Copa América, de Liga de Naciones. Viene muchísima actualidad de la CONCACAF y por eso no se lo pueden perder, y aquí en el canal lo estaremos siguiendo todo muy de cerca. Entonces nos vemos en un próximo video repasando la actualidad del fútbol de la CONCACAF.